Bueno, y no vamos a seguir hablando más, sino que vamos a pasar al momento de las charlas, ¿sí? Hoy tenemos invitadas de lujo y vamos a comenzar con una invitada muy especial, nuestra keynote, Viviana Siles, ¿sí? Viviana es profesora e investigadora de inteligencia artificial en Ditela. Es cofundadora y CTO de KipuBank. KipuBank, les cuento, que es una iniciativa para fortalecer a emprendedores y emprendedoras que no están formalizados por medio de acceso a capital de una manera fácil, justa y alternativa. Pueden comprar insumos financiados y con descuentos en la app, en la sección de tiendas aliadas bajo la modalidad de compra ahora y paga después. Y les cuento un poquito más de qué va a tratar esta charla. Por favor. Se titula Haciendo ciencia y la ciencia de emprender. Y Viviana nos va a contar su travesía en la que construyó su carrera académica a través de UBA, Paris 11 y Harvard. Y creó su startup y logró pivotear su carrera e intereses superando barreras de sesgo, culturas y de género. ¿Sí? Y recuerden que mientras está transcurriendo la charla, ustedes van pensando a ver qué le queremos preguntar a Viviana, van dejando las preguntas en el chat de YouTube, después nuestra flamante producción va a estar recolectando estas preguntas y al finalizar la charla la vamos a tener a Viviana en el piso contestando, así que aprovechen, ¿sí? Y bueno, ¿nos acompañan a ver entonces la charla? ¿Qué es el éxito para ustedes? El éxito se puede medir de un montón de formas. Puede ser el dinero, el trabajo, la salud, la familia. Pueden ser un montón de cosas. Yo estuve en academia por muchos años y medí por mucho tiempo el éxito con los títulos universitarios, los papers publicados. Y esto es un poco, esta charla es un poco mi camino con cómo descubrir qué es el éxito, en el sentido no de qué es lo que otras personas miden como éxito, sino también descubrir que el éxito tiene que ser algo personal, que no todos lo podemos medir de la misma forma y que tiene que ser algo que a uno lo hace feliz de alguna forma. Yo soy de ciencia de la computación, arranqué a estudiar computación desde la secundaria en ORT, y ahí en la primera foto se puede ver unos monitores de tubo que son realmente muy viejos, esto es hace muchísimos años, y tuvimos la suerte de tener una cámara digital que en ese momento tenía como una forma distinta porque no era normal, no estaban todavía disponibles las cámaras digitales, pero tenemos esta foto del grupo y al otro lado está la foto ya de personas un poco más grandes, que es de mis compañeros de la facultad de exactas, y en ambos casos se ve que son realmente grupos de la mayoría de varones, muy pocas mujeres. Entonces esta en general fue como mi experiencia en la academia y en la industria, desde computación siempre siendo una minoría femenina. Como había estudiado, aprendido a programar desde muy chica, a los 15 años en realidad, cuando empecé la carrera universitaria, pude ya empezar a tener un trabajo de 6 horas diarias, y en ese trabajo que hice en paralelo con la facultad, fui desarrollando un montón de aplicaciones de escritorio, web. Por ejemplo, para Disco, hice la página web de Disco, trabajé para Telecom, Oca, siempre desde otras empresas, Lagash y Accendra, dos empresas que hoy ya no existen, que fueron compradas por empresas más grandes, Mercado Libre y Accendra. Y Globant. Y esto, en realidad, a mí me gustaba mucho programar y trabajar y competía y trataba de ser la mejor y la más rápida en lo que hacía en la industria, pero realmente no me generaba como no me motivaba lo que estaba haciendo, no me motivaba a construir una página de un supermercado o hacerle un sistema de telecom, no era algo que yo le encontraba una pasión. Sí me apasionaba mucho programar, pero no el objetivo final. Entonces, ya cuando terminé mi carrera, decidí probar lo que es la ciencia, para ver si podía encontrar una motivación más grande. Entonces me apliqué para un doctorado trabajando con imágenes médicas cerebrales, cuyo objetivo era poder entender mejor, poder detectar mejor enfermedades antes y poder también entender cómo se desarrollan enfermedades en el cerebro en particular. Entonces,
Aplico, me voy a Francia a vivir, esto también me daba como una experiencia en otro país, o aprender un idioma nuevo, conocer gente nueva. Pero también yo venía de trabajar en la industria, yo hice la carrera mientras trabajaba, entonces tenía un estilo de vida de alguien que tenía un trabajo, un sueldo, y de repente tuve que pasar a ser un estudiante, a vivir como estudiante. La foto que está ahí es un poco injusta porque estaba en un festival de música, pero un poco para representar que pasé de tener una vida de vivir sola, de tener mi sueldo, de ser completamente independiente, a ser estudiante, a vivir en una residencia estudiantil en Francia, donde vivía en una habitación, compartía un baño, una cocina, y cambié un montón el estilo de vida, pero realmente me gustaba tanto lo que estaba haciendo, estar rodeada de investigadores, de gente súper inteligente, aprender este área nueva. Que le daba mucho valor para mí y yo tenía muchas ganas de aprender más y crecer en ese ambiente. Mi proyecto de doctorado fue estos métodos que se llaman registración, que la idea es que uno tiene distintos cerebros, en este caso el cerebro está compuesto por materia blanca y materia gris. La primera imagen se ve que la materia gris es lo que vemos por afuera, y la materia blanca la vemos un poco más gris oscuro, es lo que está como adentro del cerebro. Y en las imágenes las vemos como una cosa lisa, no se ve nada, ¿no? Es una imagen de colores, blanco y negro, donde no podemos ver estas estructuras que son tridimensionales, que están conectando distintas partes de nuestro cerebro. Pero dentro hay millones de conexiones que son muy chiquititas y que están entrelazadas. Entonces yo trabajaba con estas dos imágenes al mismo tiempo para poder registrar dos cerebros distintos. Cada cerebro tiene distintas formas. Por ahí alguien que hace deporte va a desarrollar mucho más la parte motriz del cerebro, y por ahí alguien que está en historia va a desarrollar un montón más lo que es la memoria. Entonces, cada cerebro se va a desarrollar distinto, depende del entorno, depende de lo que nos guste hacer, nuestras habilidades. Eso va a generar diferencias estructurales en los cerebros, y yo me dediqué a poder, en base a dos cerebros que son distintos, registrarlos para que estén en el mismo espacio, que las estructuras se queden alineadas. Y esto es muy difícil porque cada cerebro va a deformarse de otra forma. Entonces, buscaba deformaciones para poder deformar un cerebro, para alinearlo contra otro. Y eso trabajando no solo con la materia gris, sino que también con estas conexiones cerebrales en el espacio 3D. La materia blanca muchas veces se les llama el plato de espagueti, porque tenemos tantas conexiones adentro, son tan finitas, están tan entrelazadas, que se hace como la referencia de que se parece a un plato de espagueti. Y yo me dediqué mucho a tratar de entender cómo poder representarlas con geometría, para poder incorporarlas con una métrica en este método. Entonces terminé haciendo este software, que esto fue como el resultado de una publicación en una conferencia internacional. Terminó hosteado online este video, y se ve cómo empieza un cerebro más alargado a deformarse y a parecerse más al cerebro que vemos a la derecha. Y eso en la imagen y también en las conexiones cerebrales que vemos abajo. Entonces, empezamos con cerebros que están dispersos, y vemos que después de registrar, por ejemplo, las conexiones que tienen el mismo color, que son de distintas personas, pero son la misma estructura cerebral, terminan estando alineadas. Entonces terminamos viendo los azules con los azules, los rosas con los rosas, los verdes con los verdes, mucho más alineados, y esto nos permite hacer estudios estadísticos. Por ejemplo, las imágenes de resonancia magnética funcional, que tratan de estimar qué parte de nuestro cerebro está funcionando más o menos, en base a una tarea, cuál es la parte del cerebro que está funcionando más cuando una persona está ejecutando esa tarea. Y estos estudios estas imágenes son muy ruidosas, entonces es muy difícil que alguien pueda analizar eso con el scan de una sola persona. Para hacer esto es posible, pero por ahí una persona tiene que estar en el resonador magnético 1 hora entera, 2 horas, y eso en general no sucede. Uno está en el resonador magnético menos cantidad de tiempo haciendo este tipo de tareas.
Entonces, lo que se hace es analizar un montón de imágenes de distintas personas al mismo tiempo, las alineamos todas y de esa forma podemos analizar, bueno, qué parte del cerebro está funcionando en 100 personas al mismo tiempo. Entonces, tener correctamente alineadas las mismas estructuras nos permite que cuando hacemos el análisis, estamos realmente, efectivamente, haciendo la pregunta para la misma estructura y no estamos mezclando distintas estructuras. Entonces, este tipo de análisis, que la registración también tiene información de las conexiones cerebrales, mejora mucho la precisión de los análisis que podamos llegar a hacer. Entonces, esto termina siendo publicaciones y software que puede estar disponible o no, y que otros investigadores en general construyen sobre eso. Uno lee la literatura, agarra algo, construye sobre lo que hizo otro investigador, agrega algo nuevo. Y eso es la forma que se trabaja en la ciencia. Uno publica un paper o aplica, manda un abstracto a una conferencia y vas y presentas el trabajo internacionalmente. Entonces yo fui haciendo eso a través de los años durante el doctorado, pero muy al principio uno de mis directores de mi tesis, el principal, el que realmente trabajaba en este tema, decide dejar la academia para poner una empresa que haga exactamente lo que estábamos haciendo en la academia, pero que pueda realmente eso ser implementado ser implementado en hospitales, que realmente el software llegue a hospitales y pueda ser usado por médicos. Entonces, esto para mí fue muy fuerte porque mi director de tesis se fue, me abandonó de alguna forma, seguía estando ahí, pero ya no le importaba mucho no le importaban mucho los papers, ¿no? Él le importaba poder implementar las cosas y que se usan en hospitales, que eso lleva un trabajo muy largo y arduo. Pero por otro lado, yo venía de la industria, venía de construir software y ver cómo los usuarios lo usan, cómo se quejan, si lo usan, si les gusta, si no. Entonces, también me abrió un poco la cabeza en el sentido de que pude ver cómo contrarrestaba, cómo cambiaba eso de la industria a la ciencia. Entonces, entre eso, cuando se fue y cuando yo ya estaba terminando el doctorado, apliqué a distintas conferencias, pero ya el último año yo quería ir a una conferencia que llamaba The Organization for the Human Brain Mapping, y cuando le pregunté a mi otro director de tesis si podía mandar un abstracto e ir a la conferencia, me dijo que mejor no, pues ya estaba terminando la tesis, que mejor me enfoque en escribirla y en defender mi tesis. Entonces yo le dije si podía escribirlo igual, y que si era aceptada, que entonces que lo presente él, que no importaba si yo no iba a esa conferencia en Estados Unidos. Entonces me dice que bueno, escribo el abstracto en unas horas, rápido, lo envío, y al final, unos meses después, cuando recibimos la respuesta, me entero que recibí un premio de viaje y una presentación oral, que es muy importante en conferencias donde hay miles de personas, poder presentar oralmente a un estudiante de doctorado realmente es un orgullo terrible. Entonces esto para mí fue como un paso adelante sobre este éxito que yo estaba buscando, como ver que realmente lo que estaba haciendo en el doctorado era valorado en el ambiente académico en el que yo estaba. Entonces fue muy lindo. Pero lo que pasó fue que esto generó un montón de envidia entre otros compañeros de oficina y también algunos superiores, no solamente otros estudiantes, ¿no? Entonces, me enteré que había gente diciendo que me dieron esa presentación oral y ese premio por ser mujer y no porque el proyecto lo merecía. Y yo era chica en ese momento, estaba empezando, estaba en un país distinto donde se hablaba otro idioma, y lo que me pasó es que me empecé a sentir muy mal y realmente me creí que me lo dieron por ser mujer, que no me merecía ese premio y que bueno, que necesitaban generar diversidad en los oradores de la conferencia y también, bueno, con los premios que daban. Entonces esto me generó un montón de síndrome de impostora y me costó un montón de tiempo darme cuenta que no, que realmente me lo dieron porque me lo merecía. De hecho, en la conferencia misma,
Cuando llego, veo que hay otro chico, un varón, que estaba presentando también oral y que tenía un premio y que estaba presentando un trabajo que era muy, muy parecido al mío. Y yo incluso viendo eso, en ese momento que lo veo a él, pienso, tal vez sí me merezco este premio. Pero igual, en ese momento que uno está tan vulnerable, que está terminando su tesis, que es donde uno empieza a buscar un postdoc, que está decidiendo qué hacer con el futuro, y uno es chico también, que el ambiente en el que uno esté no esté felicitándote o motivándote a que sigas adelante, que te esté cuestionando, que te esté poniendo estas negativas adentro, es muy duro. Entonces a mí me costó un montón entender que no, que yo realmente lo merecía, y me hizo perder un montón la confianza. Con esto, sintiéndome así mal, de todas formas lo que hice fue dejar al mundo que decida. Entonces apliqué a postdoctorados en todo el mundo. Decidí que iba a mandar CVs a todo el mundo, que yo sentía que no lo merecía, que no era buena en investigación, y para mi sorpresa terminé recibiendo un montón de positivas. O sea, no es que solamente un lugar me dijo que sí, obtuve un montón de sís en distintas partes del mundo, y pude elegir uno de los lugares más importantes del mundo para mí, para trabajar en esto, que se llama el Martino Center for Biomedical Imaging, que es uno de los mejores lugares si uno quiere trabajar en resonancias magnéticas cerebrales. Es un hospital, trabaja con Harvard, o sea, está con Harvard y tiene muchos estudiantes de doctorado del MIT. Es uno de los mejores lugares, y para mí esto también fue como otro momento como de sentir éxito, de llegué hasta acá, wow. Y bueno, fue como también el lugar, el cambio de lugar, que sentía que me escuchaban, que podía hablar. Aprendí mucho, no solamente a nivel de matemática o de ciencia, sino también a nivel personal, como había gente muy, muy reconocida mundialmente, con mucha humildad, que cuando yo hablaba me escuchaba, y sentía que sí tenía cosas para aportar y para decir. Entonces eso de a poco me fue dando nuevamente confianza en mí. Entonces, en el doctorado, en el postdoc, hice un método de clustering jerárquico. Clustering es una agrupación de cosas. En este caso, las cosas son las conexiones cerebrales con las que yo estaba trabajando, y el algoritmo que yo desarrollé genera este tipo de clústeres, de agrupaciones. Cada agrupación son distintos grupos de conexiones, y el resultado son estos colores. Y vemos este arbolito porque es una jerarquía que se va formando. Entonces yo arranco con todas las conexiones del cerebro y voy haciendo cortes, dividiendo esas conexiones en dos, donde las conexiones que quedaron en un grupo se parecen mucho entre ellas, pero poco entre los dos grupos que yo separé. Y así voy generando un árbol jerárquico de estas conexiones. Lo nuevo que yo incorporé en esto fue agregar información anatómica. Yo en Harvard llegué a un laboratorio que se llama FreeSurfer, que básicamente generaba esta información anatómica cerebral de distintas estructuras en el cerebro. Entonces agarré estas etiquetas de estructuras cerebrales, por ejemplo el lóbulo frontal, el tálamo, la amígdala, y las incorporé en una función de similitud de las conexiones que están en un espacio tridimensional, en un espacio euclidiano. Entonces, comparé mi algoritmo que usa información anatómica con algoritmos y similitudes del estado del arte que usan el espacio euclidiano, ¿no? Cuán lejos estamos en el espacio. Y mi algoritmo dio un 20% mejor comparado con lo que una persona haría manualmente, que un neuroanatómico segmentaría manualmente una estructura cerebral de la materia blanca. Entonces realmente es un resultado muy positivo. Esto obviamente fue publicado en journals y también presentado en conferencias internacionales, y esto termina siendo parte del software de FreeSurfer, de código abierto, y está disponible, y está también incorporado con el sistema de visualización que FreeSurfer también trae. Entonces también esto fue como algo que me dio mucho orgullo y fue como un escalón nuevo hacia el éxito.
En paralelo también estuve trabajando en un proyecto que se llamaba The Boston Adolescent Neuroimaging of Depression and Anxiety. Era un proyecto que intentaba escanear 200 adolescentes con depresión y ansiedad del área de Boston, y lo que tenía este proyecto de lindo es que era una colaboración entre un montón de lugares, con el Boston University, el MIT, Harvard, MGH, McLean Hospital, que es un lugar psiquiátrico sobre todo. Entonces pude trabajar con un montón de investigadores muy importantes del área y de muchos lados, ¿no? Entonces esto realmente fue también un éxito más. Este proyecto me dio, aprendí un montón, me generó visibilidad, generó un montón de papers, realmente triplicó mi currículum en el sentido académico. Pero realmente había que escanear a 200 adolescentes y yo estaba encargada de eso, de escanearlos, de que el protocolo funcione bien. Cada adolescente tomaba 3 horas escanear. Los horarios de escanear eran los viernes a la noche o los domingos por la mañana. Entonces, los primeros 10 adolescentes, los primeros 20 fueron divertidos, era algo nuevo para mí. Yo soy de computación, yo programo, estar poniendo gente en un escáner, manejando máquinas de esa talla, fue algo para mí muy, muy interesante. Pero ya cuando llegando al número 100, al número 200, realmente fueron 2 años de mi vida o un poco más donde no pude tener viernes a la noche o domingos por la mañana y sábados por la noche, porque si el domingo a la mañana uno tiene que estar en un hospital. Entonces realmente terminó afectando un montón mi vida personal, mi vida social y mi vida personal. Y era un proyecto que no me daba alegría, me generó una carga emocional muy, muy fuerte. Yo también sentía que le ponía muchas horas a este proyecto y no estaba haciendo ciencia, estaba haciendo un operador de máquinas. Entonces, realmente esto sí fue un escalón hacia el éxito en el sentido académico, pero no fue un escalón hacia el éxito a cómo yo me sentía emocionalmente o personalmente. Entonces, esto por ahí fue ese momento en que fue muy difícil, pero tuve que repensar cuán importante o a costa de qué yo estoy dispuesta a llegar a ese lugar que yo estaba buscando llegar. Entonces empiezo a buscar opciones, empiezo a abrir mi cabeza. En Boston había mucho aire de emprender, entonces empecé a escuchar, cuando escuchaba que alguien estaba tratando de emprender, de crear una startup, trabajando en una startup, empecé a parar la oreja, empecé a escuchar a ver si había oportunidades. Me senté en algún café con una persona, con la otra, escuchar proyectos, ideas. No me había interesado ninguna. Yo realmente había dejado la industria porque no me motivaba lo que estaba haciendo y me fui a academia para hacer algo que me motive, que yo pueda estar trabajando día a día motivada. Y en eso conozco a Mercedes. A Mercedes la conozco, a Mechi la conozco en un café en realidad en Boston. Yo tenía una cámara analógica y le pedí que me saque una foto. Mercedes, Mechi se da cuenta que soy argentina por el acento y me dice, ay, bueno, te agrego en este grupo de argentinos en el MIT. Ella es politóloga, estudió ciencias políticas acá en Argentina y estaba en el MIT estudiando City Planning. Entonces estaba en el MIT en un área completamente distinta a la mía, no era de medicina, no era de computación ni inteligencia artificial, y me agrega un grupo de MIT lleno de argentinos que eran de un área completamente distinta. Mechi, unos meses más tarde, consigue un subsidio del MIT para un proyecto que se llama Kipu, que era para implementar una moneda comunitaria con blockchain para comunidades informales, asentamientos informales en América Latina. Entonces, en eso busca a alguien que sepa de tecnología y manda un mensaje a ese grupo de WhatsApp.
y yo era la única persona de tecnología en ese grupo de WhatsApp, porque todo su ambiente del MIT eran de otra área completamente. Entonces respondo a ese mensaje, me junto a tomar un café, me doy cuenta que era la persona que yo había conocido, la que me había agregado a ese grupo, así que fue algo de completo destino. Me cuenta el proyecto y me parece algo hermoso, fantástico, que tenía un impacto social muy grande, que tenía mucha posibilidad de hacer tecnología nueva, interesante, había posibilidad de aprender para mí y también de hacer algo que me motive. Entonces me sumo. Conozco a los otros cofundadores de Kipu. Vamos a Colombia a probar ideas, a desarrollar una idea junto con personas que viven en esas comunidades. Lo empezamos a hacer, nos empezamos a juntar en el MIT a trabajar de a poquito como un proyecto, como un hobby, ¿no? Como uno va a clases de yoga por ahí. Y bueno, entonces esto generó de a poco que yo esté más y más metida en esto. Estas son unas fotos de viajes a Colombia, las de arriba fueron viajes que yo hice en paralelo de seguir en academia. Y las de abajo ya fue cuando yo ya decidí dejar la academia y irme a vivir a Colombia. Eso fue algo muy fuerte, pero se me generó cuando empezó el COVID también. El COVID generó una necesidad económica muy grande para las clases más pobres, y Kipu trabajaba para eso. El objetivo era eso, ayudar a la economía, a la gente más pobre. Entonces, en COVID se generó mucha más fuerza entre los cofundadores en trabajar más fuerte en esto, y también a mí me generó como que una necesidad muy grande de estar más cerca de mi familia, que no los veía nunca. Yo trabajaba 18 horas por día, viajaba a Argentina una vez al año y los veía muy poco. Entonces, esta idea de cambiar de vida, de tener más contacto con América Latina, de relajar un poco toda esa presión que yo venía teniendo, fue algo que en ese momento se sintió como algo que yo necesitaba probar. Entonces, es éxito, ¿no es éxito esto? Y sí, es éxito, pero termina teniendo otro color, porque me costaba a mí poder medir si es éxito o no, porque yo de estar trabajando 18 horas en un lugar sin parar, a estar en un lugar con amigos, disfrutando, pudiendo aprender a surfear, ir a la playa por la mañana. Eso era algo muy distinto al estilo de vida que yo venía teniendo, y me costó también, en ese momento me costaba un poco medir esta decisión que tomé es una buena decisión, y hoy es muy claro que sí, que menos mal que tomé esa decisión, pero en ese momento que yo venía con este peso académico tan fuerte, no lo podía ver tan claramente. Y en Kipu aprendí un montón de cosas. Aprendí a, a- a reclutar, ¿no? A contratar gente, a definir proyectos a largo plazo, tareas, a pensar en productos que les sirvan a las personas, hablar con los usuarios, eh, a relacionarme con mis cofundadores, con nuevas personas que se van sumando al equipo. Fue muy importante darle una entidad muy grande al usuario. ¿Qué es lo que dice el usuario? ¿Le sirve? ¿Le gusta? ¿Lo quiere esto? ¿No le gustó? Lo cambio. El usuario es lo más importante. A mí me tomó mucho tiempo por ahí. Al principio mis cofundadores me decían, no, el usuario de este botón no lo ve. Y yo decía, no, pero acá tiene que estar. Yo venía de otro ambiente mucho más jerárquico también, tal vez, y fue un aprendizaje ver cómo, bueno, lo más importante es el usuario y lo que diga es lo que tenemos que hacer de alguna forma, o lo que necesiten. Pensar en plata. Uno en investigación está investigando, publicando papers, pero en una startup uno tiene que pensar en generar valor para poder convencer a inversores que inviertan en lo que uno está haciendo, o poder obtener dinero del producto que uno está haciendo, ¿no? Poder obtener ganancias en el día a día. Entonces eso termina siendo muy clave. Si uno tiene que pagar empleados, es algo que está en el día a día. Hay que pensar todo el tiempo en cuánta plata queda, si podemos sumar a alguien más al equipo, si sobra plata hay que sumar a alguien más, si no hay que agotarse. Y las relaciones entre los cofundadores, muy importante que nos
que la comunicación sea fluida. Incluso tuvimos eventos de comunicación no violenta entre los fundadores y los primeros empleados, como para aprender a comunicarnos bien, porque realmente estamos construyendo algo todos juntos, y no es lo mismo en la academia, que uno está solo trabajando en su proyectito con algunas otras personas que está colaborando, pero acá es una startup, todas las personas estamos trabajando con el mismo objetivo, y es muy importante que nos podamos respetar, trabajar juntos y construir todos para el mismo lado. Y algo muy lindo es que ese ambiente laboral lo generamos nosotros y decidimos nosotros cómo queremos que sea. Si queremos que no haya que la gente no sea competitiva y que se ayude los unos a los otros, es algo que lo podemos premiar y lo podemos generar en el ambiente. Y lo fuimos generando, y realmente hoy es un espacio muy lindo de trabajo donde hay muy buena vibra, donde hay mucha colaboración, y si alguien no sabe algo siempre puede pedir a alguien que le explique, que lo ayude. Y algo muy clave es aprender a no apegarse a ideas, a estar siempre dispuesto a cambiar y a aceptar que esté bien o mal lo que uno había pensado, por ahí no es lo óptimo, lo adecuado para el momento, el instante en el que uno está. La primera idea de Kipu fue que sea una moneda comunitaria sin valor monetario, y que eso ya iba a traer un montón de valor a las comunidades informales en América Latina. Nos dimos cuenta que no, que los negocios necesitaban mucho más, que era, si vos tenías una vivienda pública, tu negocio era tu casa, y no hay forma de visualizarlo, no es que tenés un negocio en la calle, vos estás trabajando desde tu departamento, estás en la torre 8, en el piso 5, y por ahí nadie sabe que vos vendés pan. Entonces generamos un mercado digital comunitario para poder visualizar todos los negocios que están en el barrio. Descubrimos que había mucho más negocios de lo que pensábamos, de que las fundaciones que trabajaban en esos barrios creían que había. También descubrimos después que las personas, solamente con un token de intercambio que no tiene valor, que funciona solamente dentro de la comunidad, eso no es suficiente. Pensamos que sí, pero no. Las personas necesitan plata, necesitan realmente poder pagar servicios externos a la comunidad, escuelas, para comprar insumos. Entonces empezamos a pensar en que vamos a tener que estaría bueno dar créditos para ayudar a que las personas puedan invertir en su negocio y crecer su capital. Estas personas no tienen acceso a servicios financieros porque no hay información, no tienen información de la economía informal. Y entonces suelen ser excluidos de préstamos, o cuando llegan a acceder, las tasas de interés pueden ser de 200%, son tasas de interés predatorias, y nuestra idea era poder con inteligencia artificial obtener información alternativa de cuán confiable puede ser un usuario para devolver el dinero, y con eso empezar a generar un historial crediticio, a empezar a dar microcréditos a estas personas, y que si van repagando, nosotros de esa forma también vamos reconstruyendo un historial crediticio donde vamos pudiendo dar más créditos más grandes, con tasas de interés más bajas o más decentes, como cualquier otra persona pueda acceder. Y por último, esto es muy reciente, decidimos que no tiene sentido llamarnos Kipu Market, porque dejamos de ser un marketplace. Si bien eso es lo que creímos por muchos años, hoy creemos que somos más un banco, un neobanco para la economía informal de América Latina, donde usamos blockchain para que cualquier persona del mundo pueda ser un inversor de microemprendedores de la economía informal, y usamos inteligencia artificial para crear puntajes crediticios con información alternativa de las personas hoy en día. Entonces esto también la verdad que es un orgullo poder construir algo así, y vuelve a tener como una barrita nueva de éxito, que hoy por ahí ya es muy claro, o en este punto es muy claro que me llevó hacia un camino muy lindo de aprendizaje, de éxito, y que estoy muy contenta de haber tomado esa decisión, si bien en el momento me costaba mucho verlo porque venía de un ambiente muy distinto. Entonces, algo que aprendí también en el startup es que en la academia somos muy perfeccionistas, el paper tiene que estar perfecto, no tiene que haber ni un espacio más.
Pero en el startup tenemos que ser rápidos más que perfeccionistas, porque tenemos que poder agarrar una nueva idea y testearla, ponerla a funcionar rápido y ver cómo reacciona el usuario. Y de ahí ver si va por ahí la cosa o no, si hay que seguir iterando. Y está esta idea de que viene este científico con las ruedas, que descubrió las ruedas y le ofrece las ruedas a esta industria que tiene una carreta con ruedas cuadradas, que hace que sea mucho más difícil el trabajo, y ellos le dicen, no, gracias, estamos muy ocupados. Y esto no es real, es como un chiste, pero no es real. Muchas industrias hoy en día, Kipu por ejemplo, hacemos cosas nuevas y estamos todo el tiempo tratando de llegar a ese punto más allá de novedad, y también es científico. Entonces, crear puntajes crediticios nuevos con información alternativa, usar blockchain para permitir que un microemprendedor pueda recibir préstamos de cualquier persona en el mundo. Esas son cosas nuevas que tienen un impacto muy grande y que es muy importante hacerlas. Está este otro chiste, dice, el premio Nobel de Química se lo dieron a un profesor cuyo descubrimiento ablanca tus blancos y aclara tus colores mientras deja tu lavado oliendo un fresco abril. Y otra persona de la mesa dice, creo que esta colaboración con la industria fue muy lejos. Como que cuando se colabora entre la academia y la industria, a veces las cosas pueden llevar a un espacio donde ya no tiene mucha investigación o investigación con un valor positivo, ¿no? Que tiene una agenda muy de la industria. Y eso obviamente puede pasar, pero no es que siempre va a pasar y que siempre va a ser nocivo, y yo creo que es muy importante esta colaboración entre la industria y la academia, porque es la forma en que estos descubrimientos nuevos que hacemos realmente terminan siendo ejecutados y llegan a tener un impacto mundial en la gente hoy en día. Entonces yo hoy soy profesora investigadora en Ditela, yo de la industria volví de nuevo a la academia y también sigo con Kipu como cofundadora y directora de tecnología, donde me dedico particularmente a construir el puntaje crediticio alternativo con inteligencia artificial y a ver cómo podemos usar blockchain para llegar más y mejorar la vida de las personas que viven en informalidad, que son la mayoría, es el 51% de la población o más. Y para mí, esta interacción, si bien no es que siempre academia tiene que interactuar con la industria, y siempre la industria tiene que tener cosas nuevas de la academia, pero sí hay un espacio de interacción donde es muy importante. Por ejemplo, en medicina, si las cosas quedan en academia, solo no genera impacto, no generamos vacunas, no generamos remedios. Entonces, hay un espacio de interacción que es lo que a mí me da la máxima felicidad, es lo que a mí me gusta más, poder hacer cosas nuevas, descubrir cosas nuevas, implementarlas y ver que esas cosas realmente lleguen al mundo y que tengan un impacto. Los tiempos son muy distintos. En academia uno puede estar trabajando en un proyecto durante muchos años sin tener resultados finales, pero igual esos mini resultados que vas teniendo son dignos de un paper, uno descubrió algo en ese caminito y puede ir publicando papers, y un paper ya es positivo para la academia. Pero en la industria por ahí si estás muchos años sin tener resultados, a menos que estés en una empresa muy, muy grande que realmente crea en eso a futuro, es muy probable que ese proyecto se termine dejando de lado, porque no se puede gastar tantos recursos en algo que no sabemos si realmente va a funcionar. Entonces, por eso es tan importante también que la academia pura siga funcionando, porque da esa libertad de poder ir realmente en caminos más largos para descubrir estas otras cosas. Y en general, cuando uno está en una empresa ya más grande, uno no va a hacer cosas completas, va a ser como siempre un pedacito de todo el pipeline, de todo el desarrollo, porque está trabajando con un montón de otras personas y un montón de otras áreas que hacen otras distintas partes, y al final es un engranaje para algo mucho más grande, ¿no? Entonces, el impacto al final en una empresa de lo que se está haciendo, el objetivo suele ser algo mucho, mucho más grande, pero por ahí lo que estamos haciendo es algo mucho más específico. En una startup no, por ahí hacemos un poco de todo, porque somos menos, porque estamos tratando de descubrir lo que estamos haciendo, y hay mucho de hacer y probar y ver si funcionó, si le cambiamos algo, iterar.
el ciclo del startup es mucho de prueba, iterar y bueno, ir creciendo también rápidamente, ¿no? Pero en academia podemos agarrar un tema y ir bien profundo a entender muchos detalles de ese tema y los tiempos pueden ser mucho más largos y no tenemos esa restricción de si está generando valor, impacto hoy en día. O no. Entonces nos da esa libertad. Y un poco la existencia de todas estas tres cosas son lo que hacen que el mundo realmente avance y que desarrolle. Entonces son muy importantes todas. Lo importante es uno entender dónde uno quiere posicionarse, qué es lo que más le gusta, si ver impacto ya, si ir muy profundo en alguna temática que todavía tiene una incógnita muy grande, si quiere generar un impacto abismal en algo, en un espacio nuevo. Entonces, esos objetivos los vamos a decidir cada uno, es muy personal. Yo aprendí que es muy importante rodearse de gente que lo motive a uno y no de gente que le diga que no puede hacerlo, que eso es muy grande para uno, que no se lo merece por el género o por las habilidades de uno. Entonces, lo que a uno le guste, le haga feliz, es muy importante hacerlo en grupo, con cofundadores o en colaboraciones en ciencia, siempre rodeados de gente que a uno los ayude a llevar para adelante. Y además de esta búsqueda tan profunda por una carrera tan ideal, yo también aprendí que el valor que tiene la vida personal. Entonces, siempre tratando de tener algo artístico, algún hobby, alguna distracción. Y yo creo que, si bien uno las puede llamar distracciones del trabajo diario, no son distracciones que realmente uno los ayuda a poder a construir, a aprender nuevas habilidades y a poder ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces pienso que realmente todo siempre aporta y construye sobre la formación que nosotros tenemos. Ahí hay una foto de yo en un mini concierto tocando el piano en Boston, donde yo estaba tocando y en medio de la canción, la melodía, se cayó la partitura y tuve que frenar todo, levantar la partitura y seguir. Fue un bochorno, pero yo realmente lo estaba haciendo porque era algo que disfrutaba mucho. Y cuando terminó el concierto, mi amiga que me acompañó me dijo que le encantó, ¿no? Muy bien, se te cayó la partitura, pero salió buenísimo. Y después incluso se me acercó gente preguntando, bueno, ¿quién fue el compositor? Muy lindo lo que tocaste. Fue un desastre al fin, pero creo que valoro mucho mi amiga que vino y que dijo solo cosas lindas del evento, y esta persona que se me acercó a hacerme sentir mejor cuando obviamente fue como un momento muy estresante eso. Entonces pienso que es muy importante eso, estar rodeado de gente que a uno lo motive a seguir y no decir, bueno, no puedo hacer más esto porque me están diciendo que no sirvo. Y con eso yo descubrí esto, que es muy importante, que para mí el éxito es el balance de la vida profesional, la vida personal, la familia, las personas, lo que nos rodea. Y bueno, con esto cierro y bueno, muchas gracias. Y después de esta espectacular charla que nos dio Viviana, la tenemos aquí con nosotros en el piso. Bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís estando aquí en la FEMITIConf? Hola, muchísimas gracias por invitarme. Me siento increíble, la verdad que increíble esta organización y todo. Muy bueno. Me encantó todo lo que transmitiste, esta idea del concepto de que cada persona se ponga su propio éxito, que a veces estamos yendo tras lo que impone la sociedad, ¿no? Y eso de cada uno poder definir lo que quiere para su vida. Pero la gente estuvo preguntando por YouTube mientras transcurría la charla y queremos dialogar con vos y hacerte un par de preguntas. La gente nos pregunta, ¿cómo hacer para que un proyecto en la academia no se vuelva eterno o se pierda el foco? Bueno, muy difícil esa pregunta. Que no se vuelva eterno y que no se pierda el foco. Yo creo que no perder el foco tiene que ver con cuánto te interesa a vos el proyecto. Primero, es a veces difícil, uno quiere empezar un doctorado o el proyecto puede ser una tesis de maestría. Y creo que es muy importante que a veces como estudiantes no lo pensamos porque queremos hacer el doctorado, queremos hacer la tesis de maestría y por ahí vamos a algún profesor o a alguien y decimos, bueno,
dame cualquier proyecto, no me importa, yo aprendo y le pongo todas las garras a lo que sea. Y creo que esa es una mala manera de verlo. Y realmente en el momento que uno elige una tesis de maestría o una tesis de doctorado, es muy, muy importante que nos guste el tema, porque sabemos que vamos a necesitar dedicar tiempo y no solamente eso. Por ejemplo, en la tesis de doctorado son varios años, no es algo cortito. La tesis de maestría también puede terminar siendo varios años, pero en principio la tesis de doctorado son muchos años. Y no solamente que uno tiene que poder tener la motivación de seguir con eso durante bastante tiempo, sino que al fin y al cabo definen un poco tu carrera. Cuando uno termina el doctorado y sale después a, no sé, a buscar un postdoctorado, a buscar un trabajo en la industria, lo que sea que uno quiera perseguir luego, ese doctorado forma parte de tu currículum. Entonces vos vas a ser la persona que más sabe de ese tema particular y a la gente va a estar interesada en vos por ese tema particular. Entonces, si no te interesa, si perdías el foco porque te parecía aburrido, no interesante, lo que sea, bueno, por un lado no te va a permitir avanzar y por otro lado no te va a servir a vos, no vas a haber dedicado muchos años a algo que en realidad por ahí lo elegiste al azar y es una decisión que hay que tomar con bastante más conciencia. Me encanta esto que contás, ¿no? Eso, igual de siempre pensar que uno, como contaste vos, se va como reinventando y pudiendo alcanzar lo que quiere, ¿no? Lo que le gusta. Y la gente sigue preguntando, porque hay muchísimas preguntas en YouTube, la gente está ahí a full, y nos dicen, ¿qué hacer si estamos en un ambiente tóxico? ¿Nos vamos? ¿Somos indiferentes? ¿Intentamos cambiarlo? ¿O qué podemos hacer desde tu experiencia? Ay, me encanta esa pregunta porque siento que me pasó varias veces. Los ambientes tóxicos son un tema y a veces uno está jugado, ¿no? Como que, por ejemplo, yo no me sentía cómoda cuando estaba haciendo mi postdoctorado en Harvard. Fui cambiando con trabajar con otras personas. Aprendí un montón igual de estas personas tóxicas que tenía alrededor. Entonces, creo que hay veces que uno puede decir rápidamente, si uno lo detecta rápido, sí, te tenés que ir. Y a veces uno ya por ahí, si ya empezaste tu doctorado, vas 2 años, te quedan 2 años, decís, uy, tengo que cortar y arrancar de cero. Por ahí no es lo óptimo para vos, por ahí es una pérdida. Entonces creo que depende de las situaciones, si uno realmente se puede ir o no, y si no, creo que lo importante es poder esquivarlo, o sea, que no te afecte tanto, no estar tan metido en ese espacio y poder empezar a pivotear para estar menos con esas personas tóxicas y empezar a poder trabajar con otras personas que por ahí que nos ayuden a mejorar, que no nos estén tirando abajo y tratando mal. Pero también creo que es importante poder hablar al respecto y que estas personas tóxicas no sigan como creciendo y distribuyendo más ese ambiente tóxico. Creo que es difícil esa respuesta de decir, bueno, deja todo y andate a otro lado. A veces es mucha pérdida para uno. Pero creo que si uno se queda tiene que un poco balancear eso, como tratar de traer a la vida de uno o al proyecto a más gente, por ahí incorporás a otro director o por ahí si estás en el trabajo tratás de trabajar con otras personas un poco más y sin nombrar estas conductas nocivas porque no están buenas que sucedan y está bueno también que las personas tóxicas que están lastimando a otras personas alrededor sufran alguna consecuencia. Súper importante esto que decís, Viviana, de visibilizar, ¿no? De que las personas no se sientan aisladas con esa situación, sino que también en comunidad podamos compartir. Por eso te agradecemos un montón que estés contando tu experiencia en estos temas. Y la gente sigue preguntando. Tengo acá una lista de preguntas. Nos quieren preguntar qué consejos podrías darle desde tu experiencia a alguien que quiere emprender. Bueno, nada. En realidad, la verdad que mi experiencia emprendiendo fue hermosa, así que les recomiendo a todos que intenten emprender. Mis recomendaciones vuelven a ser por ahí parecidas a la pregunta anterior, por ahí con la tesis, que uno realmente tiene que tener el corazón en eso. De nuevo, emprender
En general, bueno, hay gente que por ahí emprende y al año vende la empresa o al año se hace millonario o por ahí era non-profit y igual al año generó todo el cambio que querían generar. Pero en general son proyectos largos que toman mucho tiempo y realmente uno no debería emprender por emprender, sino que realmente debería tener pasión por el proyecto y realmente querer llevarlo a su fin, ¿no? También cuando uno emprende, en general los cofundadores no terminan, por ahí son los últimos en cobrar un sueldo, entonces por ahí ese pensamiento de, bueno, como uno emprende, vas a hacer un montón de plata, voy a cobrar lo que yo quiera, en realidad uno termina priorizando poder tener un buen equipo y que el equipo esté contento para poder llevar a cabo tu sueño. Entonces, creo que lo más importante es que tengas pasión por el proyecto que estás emprendiendo, que sepas que es algo por lo cual te comprometerías por varios años y sobre todo que lo hagas con personas, que lo fundes con otras personas, que te sientas cómodo, cómode y que nada, que tengan, por ejemplo, distintas habilidades, que no sean todos específicos de lo mismo y que se puedan apoyar y construir juntos el sueño ese de emprender. Después de esta charla yo quiero salir a emprender, espero que la gente ahí quiere seguir tus pasos. Nos encantó toda tu entrega, ¿no? Para siempre alcanzar cada proyecto que nos ibas contando, quedamos fascinados. Y bueno, también tengo otra pregunta. Acá nos dicen, ¿cómo es trabajar con personas de otras disciplinas? Bueno, eso lo aprendí, para mí es increíble y lo mejor. Y es algo que por ahí lo aprendí cuando empecé mi doctorado en neurociencia. Yo venía de exactas, que era pura computación y solo rodeado de computólogos. Y por ahí cuando trabajaba en la industria programando también estaba rodeada de los míos. Pero cuando empecé a hacer el doctorado en neurociencia, ahí empecé a interactuar con médicos, con físicos, con gente de otras áreas, psicólogos. Y ahí un poco aprendí que nosotros no sabemos todo, que necesitamos a los demás que nos enseñen otras cosas, que colaborar es muy importante. Y aprendí como a respetar también gente de otras áreas. Y lo que más me gustó de emprender en Kipu fue realmente trabajar con mis cofundadores que tenían experiencia, que eran politólogos, experiencia en asentamientos informales. Venían con un background completamente distinto y con una sensibilidad completamente distinta. Y bueno, realmente aprender mucho, valorar mucho y saber que hay algunas cosas que uno tiene que aprender de otras personas, confiar en otras personas y que sabes que, tal persona la va a hacer de 10 y que tenés que aprender esas habilidades o no, por ahí no hace falta aprenderlas porque confías en eso, pero creo que es muy enriquecedor y está bueno saber valorar y a mí que me encanta aprender todo el tiempo, poder interactuar con gente que con otras experiencias, con otros conocimientos y poder aprender un poquito de ellos. Me encanta todo esto que contás. Viviana, te quiero agradecer en nombre de toda la organización de la FEMIT por venir acá al piso, por tu tiempo, por preparar esta charla increíble, transmitirnos todas tus experiencias. Te vamos a seguir en las redes. Soy fan, así que voy a estar ahí siguiendo tus pasos, a ver cómo va Kipu. Y nada, ¿querés decir algo más a las personas que nos están viendo? No, eso. Muchas gracias por la invitación. Espero que sigan viendo todas las charlas, que está todo increíble. Y que puedan ver toda esta organización gigante, un montón de gente trabajando tanto para que este evento salga tan perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Viviana.